Buenos días, compañeros, compañeras, subsecretario, presidente de Correos, compañeros y compañeras de la organización que nos acompañáis hoy, especialmente a Pepe Sayarés. Gracias por acompañarnos y gracias por poder, en este año de celebración del 130 aniversario, poder hacer la presentación de un sello conmemorativo. Para nosotros, el que haya este reconocimiento no solo significa un reconocimiento a la UGT, que lo es, sino que significa un reconocimiento al sindicalismo en nuestro país y al papel vertebrador que ha tenido el sindicalismo en este país a lo largo de estos 130 años de historia. Es en ese sentido que creo que tenemos que ver este acto no desde una perspectiva exclusiva de unas siglas, sino desde una vertiente mucho más amplia. Son 130 años en los que se ha hecho todo y me parece que desde ese punto de vista merece que Correos, una institución como Correos, haga este reconocimiento a nuestro fundador o a lo que es lo mismo al sindicalismo o al fundador de todo este movimiento laborista que nacía en todos los países europeos, en la mayoría de los países europeos. No en vano somos la segunda organización más antigua del planeta, la segunda del continente europeo, junto con los británicos que han cumplido, creo que el año pasado, no el anterior, 150 años. Por tanto, muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, tener unas palabras de agradecimiento a los trabajadores y a las trabajadoras del sector postal. Pepe sabe hasta qué punto en la UGT hay un reconocimiento hacia el trabajo de las carteras y de los carteros que día a día visitan los pueblos de la España que hace unos días o hace unos meses se manifestaba en Madrid vaciada, que es ese vínculo de comunicación entre los ciudadanos y alguien que los va a visitar. Digo día a día, ahora ya no es día a día, hubo un momento que era día a día, ahora ya no es día a día, pero que en todo caso es ese vínculo que queda. Y me vais a permitir que en ese sentido, después de que la semana pasada celebrábamos el 130 aniversario con los compañeros del sector ferroviario y hablábamos de lo que significa el sector ferroviario, el ferrocarril, como nexo de vertebración del Estado, que a mí me parece que es uno de los nexos más importantes de vertebración del Estado, que hoy hable de Correos y diga lo mismo y incluso creo que multiplicado. Porque efectivamente el ferrocarril vertebra, pero tiene estaciones, el correo postal, la estación es el domicilio de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Y ahora que la IREF, la Comisión del Mercado y de la Competencia, tiene, y tantos tienen esta vocación de dar lecciones económicas, convendría que la política sea consciente de que este país, si se desvertebra, la desvertebración tiene consecuencias. Yo vengo de Cataluña, como ustedes saben. Durante mucho tiempo en Cataluña se ha estado discutiendo si la Radio Nacional de España en Cataluña tenía que ser en catalán o no. Y se fue marginando la Radio Nacional de España en Cataluña en catalán. Y se fue disminuyendo la presencia del catalán en televisión española en Cataluña. Seguramente que en aquel momento la IREF, la Comisión del Mercado y la Competencia, pues hubieran sacado como argumentos fundamentales los argumentos económicos. Pero es que los argumentos económicos no sirven para todo. Y en ese sentido yo quiero situar claramente que para la Unión General de Trabajadores el servicio postal,
no solo es un servicio que hay que valorar desde la perspectiva económica, sino que lo hay que valorar por el valor vertebrador que tiene en estos momentos en una España que necesita elementos comunes, que necesita elementos de proximidad entre los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso nosotros tenemos un compromiso con el servicio postal, tenemos un compromiso con los trabajadores del servicio postal. Creemos que además hay una buena ley que efectivamente hay que desarrollar y tenemos un buen equipo que la está desarrollando. Hoy Correos ha hecho un esfuerzo de dinamización, de entrar en nuevos mercados absolutamente extraordinario. Y, por tanto, hay que hacer la valoración desde esa perspectiva, porque el mercado solo piensa en aquello que le da beneficios. El Estado tiene que pensar en aquello que vertebra, que une, que da servicios públicos, que no discrimina a los ciudadanos en función del lugar donde viven. Y hoy uno de esos elementos fundamentales, capilares de nuestro país, es el servicio postal. Por eso nosotros nos vamos a dejar la piel para mantener un servicio postal universal que continúe llegando al pueblecito del Pirineo o que continúe llegando a una aldea de Asturias y llevando vida, cartas, pero también vida y posibilidades de encontrar personas a esos pueblos de nuestro país en los que vive tan poca gente. Yo os quiero agradecer de verdad este sello. Para nosotros representa mucho, es un paso en la continuidad de la historia de nuestra organización. Una historia que se ha dicho aquí, que es la historia de todas las conquistas que se han hecho en este país. Nosotros hemos sido protagonistas de los cambios sociales que se han producido en nuestro país. Vivimos las primeras revoluciones que se han hecho en España. Vivimos las primeras conquistas. La jornada de 8 horas, por supuesto, pero también la presencia de un secretario general de la UGT, de Francisco Largo Caballero, en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Hemos ido formando parte, después, cuando han aparecido más organizaciones sindicales, de todas y cada una de las conquistas, de todos y cada uno de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Alguna gente, cuando hicimos la celebración del 130 aniversario, ahora hará un año, el 12 de agosto, en Barcelona, decían el 12 de agosto, pero ¿cómo puede haber hecho un congreso el 12 de agosto? Todo el mundo estaría de vacaciones. Nadie se percataba que el 12 de agosto de 1888 no existían vacaciones. Y, por tanto, se celebró en un mes laborable, en un día laborable, como lo eran todos, de lunes a sábado en aquel momento. Quiero decir esto porque hay que intentar cerrar los ojos y situarse en aquel momento. 88 sociedades obreras que se reúnen para constituir una organización sindical general, lo que hoy denominamos una organización sindical de clase. Fijaros, hace 130 años ya existían los sindicatos de empresa o los sindicatos dichos hoy profesionales o de gremio. No es ningún invento. Y aquellas 88 sociedades llegaron a la conclusión de que esos sindicatos no servían para defender integralmente a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. Y por eso quisieron hacer una confederación que, preservando su papel desde el punto de vista de la defensa de los trabajadores de esos sectores, de esas empresas, pudieran colectivamente defender a los trabajadores más allá del centro de trabajo. Por eso algunas veces cuando hoy vemos algún sindicato gremial que nos dice que
mejor un sindicato gremial porque estará más contigo, porque solo pensará en ti. Hay que decir que es muy antiguo, que no es nada moderno. Que en 1888 se decidió no hacer eso porque no da resultado. Porque si hoy en día una organización sindical no atiende a los trabajadores desde una perspectiva integral, hablando de las cuestiones de la empresa, pero también hablando de las cosas que pasan fuera de la empresa, difícilmente va a poder defender correctamente, integralmente, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué nos sirve firmar un gran convenio en cualquier empresa, incluido en correos, si cuando sales tienes que pagar los servicios hospitalarios, las escuelas, o no tienes ningún medio para poder subsistir cuando llega la edad de jubilación? Por eso es tan importante esta concepción de las organizaciones sindicales, que nace en estos tiempos, más o menos 20 años antes en la Gran Bretaña, y que tiene como objeto justamente este nuevo concepto integral de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Celebramos este 130 aniversario en un momento francamente complejo y difícil en nuestro país. Hoy es un lunes que seguramente que nos hubiera gustado levantarnos con otras noticias. Yo quiero reiterar que para la Unión General de Trabajadores es absolutamente imprescindible que las fuerzas políticas de izquierdas en nuestro país acuerden el próximo programa de gobierno de España. Llevamos 3 años esperando. Los problemas se acumulan. Es posible que haya gente que no sea capaz de ver hasta qué punto, cuando visitamos las calles de nuestras ciudades, nos encontramos con personas que duermen entre cartones, se levantan por la mañana y van a trabajar porque no pueden pagarse un piso, porque no pueden pagarse una vivienda, ni siquiera una habitación, sobre todo en las grandes urbes de nuestro país. Es posible que haya mucha gente que no sea capaz de entender que tenemos más de 3,5 millones de hombres y de mujeres que están en el desempleo y que la mayoría no tiene ningún tipo de ingreso. Es posible que haya gente en nuestro país que no sea capaz de imaginarse que todos estos y muchos más problemas no pueden esperar. La política tiene una misión fundamental, que es atender las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y desde la Unión General de Trabajadores, muy seriamente, le queremos pedir a esta izquierda que no desaproveche la gran oportunidad, el gran caudal que los ciudadanos y las ciudadanas han puesto en sus manos en las elecciones, en las últimas elecciones generales, que han situado una mayoría clara de izquierdas en nuestro país, y por tanto que sea posible la constitución de un gobierno cuanto antes, para que sin perder ni un segundo empiece a hacer la razón fundamental de la existencia de las organizaciones sindicales, que no es otra que el reparto de la riqueza. En España se crece, se genera riqueza, incluso podríamos decir que se genera mucha riqueza. El problema fundamental es que la riqueza no se está repartiendo. Y no se está repartiendo porque no hay una política de impuestos que permita que se redistribuya a través de los impuestos la riqueza que se genera, que se paguen impuestos para poder tener servicios, y no se puede repartir la riqueza porque las reformas laborales impiden que se pueda repartir la riqueza, porque se han mermado de manera muy importante los derechos de negociación colectiva y los derechos de representación de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Por eso nos parece urgente, necesario, que se pueda llegar a un acuerdo que posibilite un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas, sobre todo un gobierno con un programa que haga frente a estas necesidades inminentes.
Yo estaba convencido que hoy íbamos a celebrar un acto sin carga política, pero ya me excusarán que no haya hecho una intervención tan estrictamente protocolaria, pero creo que un día como hoy, tenemos que empezar a tomarnos muy en serio qué va a pasar durante los próximos 4 años en nuestro país, haga referencia a este tema, porque me parece que es fundamental que empiece a hablar la política, que dejen de hablar tanto los organismos asesores del Gobierno, y que podamos empezar a configurar un país vertebrado, un país serio, un país que responde a las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas, porque yo estoy convencido que la España que une a la mayoría es la España en la que las personas se sienten muy orgullosas de vivir en su país, porque es un país de libertades, porque es un país de derechos, porque es un país en el que todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen un mínimo para poder vivir cada día. Muchísimas gracias a todos y a todas, y especialmente a Correos y al Ministerio de Fomento.